Continuamos con nuestro estudio de la Palabra de Dios y en esta semana, la 8ª semana de nuestro estudio sobre la misión de Dios, mi misión, estamos hablando sobre nuestra misión en favor de los necesitados. Y hoy vamos a hablar sobre el tema mayor amor. ¿Le recuerda algo esta frase, mayor amor? Bueno, espero que sí, porque es un desafío tremendo para nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir qué es lo que Él espera de nosotros. Querido Padre, estamos aprendiendo muchísimo y sin duda alguna estamos siendo desafiados a pasar de un cristianismo teórico a uno práctico, desafiados a pensar más allá de nuestros propios convencionalismos personales y a pensar más en cómo tú has hecho una gran obra en nuestro favor y esperas que nosotros también podamos seguir ese ejemplo en favor de otros. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante estos días que hemos estado estudiando la Palabra de Dios, nos damos cuenta que la misión no es tanto un asunto de teoría, es decir, claramente tenemos que aprender las doctrinas de la Biblia, pero la misión es un asunto más de carácter. Cómo vivo las doctrinas se refleja en mi carácter y mi carácter se refleja en mi trato hacia los demás. Y eso lo estamos estudiando un poco fuerte, se está dando un poco más de énfasis en esto durante estos días, porque a veces olvidamos este aspecto que es tan importante. El carácter importa. Siempre lo he pensado, ya nos lo ha dicho nuestro pastor Denis Perla en otra de las lecciones anteriores, el carácter del misionero importa y a Dios le interesa que nuestro carácter sea de tal manera que lo refleje realmente a Él. Ahora, hay un desafío grande en la Biblia porque, seamos francos, las necesidades nunca se van a acabar. Y con toda franqueza, Dios no nos pide que nosotros seamos los que acabemos con todas las necesidades del mundo. No ese es el punto. Pero el punto central es si estamos dispuestos a servir a esa persona que está en nuestro círculo de influencia para que pueda conocer a Jesús y qué tan dispuestos estamos. Esa es la gran pregunta. Si estamos dispuestos y qué tan dispuestos estamos. ¿Qué dice Juan capítulo 15, verso 13? Ahí tenemos un desafío gigante, lo admito, un desafío gigante. Dice San Juan capítulo 15, verso 13 de la siguiente manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto a la misión? Y creo que tiene una gran razón de ser este texto, porque a veces nosotros no estamos dispuestos a llegar un poco más allá. Y eso es porque tenemos temor de que nos pase lo que le pasó a la iglesia cristiana en la historia. ¿Y qué le pasó a la iglesia cristiana en la historia? Lamentablemente terminó absorbida por el poder político. Ahora, sí hay una gran diferencia. El asunto es que cuando la iglesia se unió al poder político, lo que buscaba era su satisfacción personal y no toda la iglesia. Hay que hablar con sentido histórico de esto. Cuando eso sucedió, y lo vemos desde el 500 en adelante, un poquito antes, el 321, usted ya puede ver algunas fechas, 313 incluso, de nuestra era ya. Uno puede reconocer que había un grupo de personas interesadas en el poder político que ofrecía Roma en ese momento. Me refiero a Roma imperial, la que todavía existía como Roma imperial. Y esto fue lo que trastornó a la iglesia. Pero hay una diferencia entre buscar influencia y poder político amoldándose al mundo, buscando el molde del mundo, y la diferencia está en tratar de alcanzar a las personas allí donde están. Sacrificarse a ese punto mientras se conservan los principios, porque quizá aquí a veces es donde entra el problema, que a veces pensamos que de lo que se trata es de sacrificar principios, y no, nada más lejos de la verdad. Tenemos que mantener los principios, pero tenemos que estar dispuestos a ir donde están las personas.
Analicemos el ejemplo de Jesús en este aspecto. Él dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y cuando Jesús dice sus amigos, lo dice incluso por aquel que está a punto de traicionarlo, porque Él va a poner su vida en favor de aquellos que lo van a abandonar, de aquellos que lo van a negar, de aquellos que lo traicionan abiertamente. Pone su vida en favor de ellos, los llama sus amigos, porque en el carácter de Jesús estaba el servir y el amar a pesar de todo. Y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, tanto que se encarnó. Ahora mira, mi hermano, mi hermana, no estamos queriendo entrar en polémicas con este punto, pero ¿qué pasaría si Jesús no se hubiera encarnado? ¿Qué pasaría con usted y conmigo si Jesús no hubiera decidido ponerse este cuerpo, es decir, tomar, asumir el cuerpo humano y vivir cerca de nosotros, tan cerca que tuvo que rebajarse? Él, que es el Rey de Gloria, se rebajó hasta lo sumo con tal de salvarnos. Ahora, si esto no es una muestra de hasta dónde espera Dios que nosotros lleguemos para ayudar a otros, no sé qué sea. Porque curiosamente ahí hacemos la diferencia y decimos, pero es que Él era Jesús, claro, pero Él estuvo expuesto. Ahora, ¿cuál era el asunto? ¿Qué es lo que nos enseña la vida de Jesús? Que una dependencia absoluta de Dios va a permitir que podamos llegar hasta donde están las personas sin permitir que eso contamine el templo del alma. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tal vez debemos acercarnos más a ese grupo de personas a las que se acercó Jesús. Borrachos, prostitutas. No quiere decir que usted va a participar de lo que están haciendo. O tal vez, y voy a ir un paso más allá porque ahora tal vez sea un poco más fácil para algunos pensar que el borracho tiene alguna oportunidad. Pero ¿qué tal con aquel que ha sido engañado por Satanás para creer en la ideología de género que ahora está tan en boga en el mundo? Bueno, Dios también tiene misericordia de él. No quiere decir que vamos a participar de esas ideas que tienen, pero sí que les podemos presentar el amor de Jesús para que reconozcan lo que Jesús quiere hacer con ellos, que estamos haciendo en favor de los necesitados. Ahí hay una prueba de alguien necesitado. Satanás ha engañado a este mundo. Ahora, ¿cómo es que vamos a ir a esas personas? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y tal como Jesús necesitamos orar, consagrarnos a Dios para poder llegar hasta donde están ellos. No los vamos a alcanzar desde un púlpito, esa es la verdad. No los vamos a alcanzar desde una campaña evangelística quizá. Algunos piensan que porque dan sus discursos y son polémicos en sus discursos, así van a lograr hacer que la gente se convierta. Nada más lejos que la verdad. Nada más lejos de la verdad que eso. La verdad es que la gente necesita ver a Jesús en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro amor por ellos. Ahora, necesitamos empezar a ser amigos de verdad, para bendecir a otros, para realmente bendecirlos, porque aunque es difícil entablar amistades, eso es una realidad para algunos más que para otros es mucho más fácil hacer amigos, a algunos nos cuesta un poco más. La realidad es que este es el método de Cristo, realmente interesarnos por otros al punto de que estemos dispuestos a sacrificarnos. Esto siempre va a ser difícil, especialmente para los corazones tan manchados por el pecado que tenemos y especialmente en una sociedad como la que nosotros vivimos, una sociedad concentrada en el yo, una sociedad concentrada en el individualismo y que curiosamente ha permeado nuestra iglesia, pero nadie dice nada de eso, ¿verdad? Nos preocupa la vestimenta del otro, nos preocupa la música que escucha, nos preocupa, pero no nos preocupa el individualismo que estamos viviendo. Y muchas veces ese individualismo es justamente el que no nos permite servir y ayudar a aquel que está en necesidad y que podríamos alcanzar si tan solo nos bajáramos de nuestra torre de marfil y nos acercáramos a las personas con las que podemos convivir y a las que necesitamos ayudar a conocer a Jesús. No lo sé.
Al final, la verdad es que nuestra meta debe ser siempre llevar a las personas a Jesús, pero quizás estamos tan concentrados en querer que la gente sea como yo soy, que nos olvidamos que la gente debe parecerse a Jesús. Y la mejor manera en que la gente se va a parecer a Jesús es cuando me mire a mí y lo vea a usted que se parece a Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuando se da un conflicto entre personas, ¿cómo lo resolvería Jesús? ¿Qué haría? Eso es lo que debemos preguntarnos. A veces se ha dicho mucho sobre esto, ¿verdad? Siempre hay que preguntarnos qué haría Jesús en esta situación, pero a la hora de la verdad ponemos en práctica esa pregunta. Nos lo preguntamos para servir a otro, para servir al necesitado. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer? No sacrificios de principios, no estamos hablando de eso, pero sí sacrificios al nivel de lo que Jesús hizo en nuestro favor, que se humilló a sí mismo y llegó hasta la cruz, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. A ese nivel estamos hablando. Ahora, esta semana tenemos un desafío, y el desafío es informarnos sobre las personas que necesitan nuestra ayuda, para saber cómo podemos servirles. Dependiendo del país en donde estemos, esa información variará, porque en El Salvador tal vez nuestra información sea más sobre grupos movilizados por algunos aspectos de delincuencia, que gracias al Señor han disminuido, pero tal vez pueda ser, los inmigrantes sería un poco menos, pero también tendríamos grupos de inmigrantes, pero en otros países mucho más cosmopolitas, como Estados Unidos, como países de Europa, seguramente habrá que investigar sobre estos diferentes grupos para saber cómo acercarnos a ellos. Ahí tenemos un desafío. Y si queremos ser un poco más específicos en nuestro desafío, busquemos a alguien dentro de nuestro círculo de influencia que necesite que nosotros oremos regularmente y con intención por esa persona. Pero para eso tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Esta persona es mi amigo como Jesús quisiera que fuera mi amigo? Es decir, yo soy el tipo de amigo o amiga que Él quisiera, que Jesús quisiera que fuera para esta persona. ¿Conozco las necesidades que tiene en su vida? ¿Realmente me estoy interesando en la persona? ¿Y cómo puedo llevarla a Jesús para que Jesús la sane? Porque debemos ser conscientes de que no somos nosotros quienes vamos a darle sanidad, es Jesús. Entonces tenemos que ser intencionales para pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber cómo llevarle a esa persona a Él para que Él la sane. Como los amigos de aquel paralítico que estuvieron dispuestos hasta romper un techo. No sé cómo hicieron después para pagar, si pagaron, cómo fue el asunto, no sé si finalmente el dueño de la casa vio que era importante la salvación de esta persona y dijo, no importa, yo me hago cargo del costo de arreglar el techo, no lo sé, pero lo que sí sé es que tenemos que estar dispuestos a hacer estas cosas. Es un desafío, definitivamente es un desafío, porque vivimos en una época en la que nos cuesta salir de nuestro propio yo. Nos cuesta muchísimo. Siempre ha sido así para los seres humanos, pero creo que hoy especialmente es difícil. Pidamos sabiduría a Dios para que nos ayude a mirar con los ojos de Jesús a los demás. Es algo que necesitamos. ¿Qué tal si este día aceptamos este desafío y le pedimos al Señor que nos ayude a tener un corazón más dispuesto a servir? Incluso, como lo hemos dicho esta semana, si esas personas a las que servimos al final no quieren aceptar a Jesús y al final no están de acuerdo con las verdades de la Biblia que les presentemos, incluso así, estamos dispuestos a servirles. Que el Señor nos ayude. Querido Padre, danos fuerza en primer lugar, porque necesitamos salir de nuestro propio yo y eso siempre es difícil. En segundo lugar, derrama tu Espíritu Santo en nuestra vida para que tengamos algo que ofrecerle a otras personas. Tal vez nos toque ir a donde ellos están y nos sentimos inseguros, porque reconocemos nuestra propia debilidad. El hecho de que tal vez nos equivoquemos mientras tratemos de alcanzar a otros
Pero perdónanos, Señor, y ayúdanos a aferrarnos a ti a fin de poder acercarnos a esas personas, pero para atraerlas a ti. No queremos simplemente decirles, Jesús te ama y no va a hacer nada para cambiarte. No, claro que no. Queremos decirle, Jesús te ama y Él puede transformar cualquier circunstancia de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Ayúdanos a poder llegar con ese espíritu de amor para que puedan saber que nos interesan de verdad. Padre, perdónanos cuando, como algunos miembros de iglesia, hemos simplemente juzgado a los demás. Perdónanos y ayúdanos a servirte como Jesús lo hizo, que lo hizo todo por nosotros, por mí, que no lo merecía. En el nombre de Jesús. Amén.